Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Este video es para hablarles un poquito sobre generaciones, corrientes y fenómenos literarios en Latinoamérica. Ok, vamos a empezar a hablar del boom latinoamericano y vamos a empezar diciendo lo que no es. Porque ahorita que estaba investigando un poquito me di cuenta de que es todavía un concepto, algo que se conoce, ¿no? El boom latinoamericano, pero que nadie sabe definirlo propiamente. Nadie sabe cuándo empezó, cuándo terminó. Sigue en debate, es un tema muy subjetivo. Pues les vengo a contar lo que entendí. Y lo mejor que entendí fue lo que no es el boom latinoamericano. Entonces no es un, una corriente literaria, pues porque simplemente no, en su generalidad no sigue un patrón, no sigue un formato como las corrientes, como, no sé, el cubismo siento yo que es como, ¿no? Un estilo, un formatito para, pues, por ejemplo, pintar. No es una generación literaria porque los autores no nacieron dentro de unos años en específico, ¿no? Hay autores mucho más viejos y hay autores mucho más jóvenes. Por ejemplo, Vargas Llosa, que es el más joven, creo yo, porque pues sigue vivo. Entonces, eh, no es eso. Lo que sí es el boom latinoamericano, en lo que podemos decir que es en su más amplio espectro, es un fenómeno literario que embarcó ciertos autores, pero que no necesariamente, como ya les había dicho, fueron de una sola corriente o de una sola generación. Pero sí tienen ciertas características que los unen. Y a ver, yo creo que la característica más notable de estos autores, ah, o el análisis más característico para estos autores, es el de su inspiración en, por ejemplo, en el surrealismo, en el surrealismo europeo, para después dar pauta al realismo mágico en Latinoamérica. Esto en la parte más literaria, pero también en la parte como más social y comercial y cultural, hasta cierto punto cultural, es de esta conexión entre Europa y Latinoamérica, porque estos autores se caracterizaron por vivir pues en Europa, en Francia, y de ahí aprendieron, pues por ejemplo, lo del surrealismo, y ya de ahí se creó una relación con estas editoriales que los publicaban en Europa y tuvieron éxito. Y este éxito fue clave para que al fin se diera voz, se conociera la literatura latinoamericana. Entonces creo yo que el boom se caracteriza por eso, por la internalización de lo propio, pero claro, abordándolo, lo propio, ¿no? La historia, el pasado de Latinoamérica, pero con estos tintes ya más revolucionarios, modernos, ¿no? Por ejemplo, lo de los narradores múltiples, lo de el realismo mágico. Entonces esto fue muy importante para que se diera a conocer la literatura en Latinoamérica. He de aclarar que estos vatos son de los años 60 y 70, pero como ya dije, nadie se pone de acuerdo cuando empezó, cuando terminó. La mayoría, creo yo, que dicen que son del 62, pero aún así se discute mucho si fue entre estas dos grandes obras. Para algunos sería La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa y para otros sería Rayuela de Julio Cortázar. Entonces, bueno, ya mencioné a estos dos autores, pero también otros autores serían, por ejemplo, Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad, Carlos Fuentes con Aura y otros. Otro sería Augusto Roa-Bastos, que este tiene una peculiaridad de que pues también entra en la discusión si fue el que escribió la primera obra, ¿no? Con Hijo de Hombre,
como la primera obra del boom, y también por su relevancia de que Yo, el Supremo, ha sido comparada con Ulises de James Joyce. Ahora les quiero contar rápidamente de la siguiente, que es la generación de la onda. Esta sí es una generación, porque se dio en específico en la segunda mitad de los años 60. Fue pues también en parte una reacción a, por ejemplo, lo que pasó con el 68 de la matanza de Tlatelolco, porque principalmente estos eran jóvenes, eran estudiantes que, bueno, su característica principal fue que vulgarizaron la literatura o tomaron a la literatura y la bajaron al lenguaje vulgar, ¿no? Al lenguaje slang. Fue más bien como una contracultura, ¿no? Por esta rebeldía, ¿no? Típica pues de aquellos tiempos de las drogas, el rock and roll. Fue una rebeldía más, siento yo que más urbana, más de la calle, ¿no? De jóvenes, a comparación que de los del boom, que pues tienen cosas más maduras, entre comillas, más pues de que han vivido en Europa y así. No, acá son jóvenes con su slang que los críticos, los analíticos los describían así como en forma de burla, como la generación de la onda, ¿no? Porque pues como que la onda ahí, estaban en onda y todo eso. Y bueno, para mencionar a algunos, fueron como José Agustín, Gustavo Sáenz, René Avilés y Pármenes García Saldaña. Y eso fue pues como en paralelo a lo del boom, pero pues ya esto es otra cosa, ¿no? Y después del boom vino lo de el post-boom, que no voy a entrar a detalle, pero el post-fenómeno causó una ruptura de posibilidades para la creación de otra generación que se conoce como la generación del crack, que de hecho también se podría decir que fueron una reacción, ¿no? Opuesta de la generación de la onda, ¿no? Porque ellos eran un poquito más especialistas. Por ejemplo, Jorge Volpi, que estudió Derecho, pero escribía libros eh, en busca de Klingsor, que sabía de física, de matemáticas, de historia de la Segunda Guerra Mundial. No, no, no. Estos sí eran expertos, ¿no? Y como que se quería retomar también pues, como la magnitud, ¿no? De los clásicos, de la literatura, digamos, entre comillas, seria, profesional. Y esa fue la generación más, una de las más recientes, ¿no? Por ejemplo, Jorge Volpi sigue trabajando, trabaja como el encargado, no sé qué puesto tiene de el Canal 22, un canal muy importante en México sobre divulgación cultural y artística y científica. Para mí fue muy interesante descubrir detalladamente todos estos y poderles platicar un poquito de ellos. Espero que hayan gustado de este video. Espero que les haya cautivado investigar más, ¿no? Porque es nuestra historia, es nuestra literatura, es parte de nuestra humanidad. Y nada, pues nos vemos en un próximo video. Sobres, chao.